Buenas tardes para todos y todas. Hoy vamos a continuar ese encuentro de diálogos de educación que habíamos iniciado hace 8 días, pero quiero enviar un saludo muy especial esta semana para todos los enfermeros y enfermeras del mundo que estamos celebrando el Día Internacional de la Enfermera, especialmente aquellos que están en primera línea atendiendo la pandemia del COVID-19. Como había anunciado la semana pasada, hoy quiero hablar sobre la pedagogía del asombro, que también se denomina pedagogía de la escucha, y también la pedagogía de los 100 lenguajes. Este enfoque pedagógico surgió después de la Segunda Guerra Mundial en una región de Italia y específicamente en la ciudad de Reggio Emilia, en el norte de Italia, creado por un maestro pedagogo muy importante, Loris Malaguzzi. Loris Malaguzzi decía que hay que crear conexiones entre la realidad y lo imaginativo. Por eso, al hablar del asombro, habla de la creatividad y el conocimiento como hijos del asombro. Y realmente el asombro es lo inesperado, es aquello que surge de esa creatividad que tiene el niño o que tiene el estudiante. Por eso el conocimiento científico dice que es asombro. Igualmente él habla de que esa asombro es la capacidad para sorprendernos de algo que se ha creado, ya sea por el alumno o por el niño, o que nosotros mismos lo hacemos. Por eso, igualmente él menciona que hay testigos del asombro, que somos nosotros los profesores, que nos asombramos a veces de esos procesos que hacen nuestros estudiantes o que hacen los niños, a los cuales él o ellas le dan un significado. Igualmente menciona que debemos fomentar ese asombro. ¿Cómo? Convirtiéndonos en investigadores de esas maravillas que hay en este mundo cuando las investigamos o las profundizamos y ampliamos en la investigación, que es lo que nosotros también denominamos como constructores. Pero hay una manera de demostrar ese asombro. ¿Cómo lo demostramos? Lo demostramos a través de documentos, a través de fotografías, a través de narraciones, a través de historietas o cosas que nosotros o nuestros alumnos han implementado o han hecho. Quiero irme entonces a esa parte de la que él denomina los 100 mundos. Dice que cada persona es diferente, que al hablar de los 100 mundos, hay 100 mundos para descubrir, hay 100 mundos para inventar y hay 100 mundos para soñar. Él tiene una poesía muy hermosa, que es el poema que dice: el niño tiene 100 lenguajes. En los 100 lenguajes, él dice, se puede aprender sin odiar lo que se hace, lo que nosotros hacemos. Y al hablar de esos 100 maneras de lenguas que tenemos, dice, hay 100 maneras de relacionarse, 100 maneras de descubrir, 100 maneras de explorar, 100 maneras de sorprender, 100 maneras de amar, 100 maneras de descubrir, 100 maneras de escuchar, 100 maneras de bailar, de cantar, de pensar, de soñar. Pero la escuela y la cultura nos roban 99.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le robamos a nuestros estudiantes esas 100 maneras, porque nosotros a veces queremos como educadores que el estudiante piense, conteste y haga lo que nosotros queremos, que la escuela con ese currículo rígido sea la que le enseña al estudiante y que la que le diga qué es lo que debe hacer. Entonces, fíjense nosotros cuando fuimos a la escuela, cuando hemos ido al colegio, cuando hemos ido a la universidad, ¿qué nos ha pasado? Que aprendemos es lo que nos digan en la escuela, en la universidad, de unos contenidos rígidos, no flexibles. Entonces ahí está que la escuela y la cultura nos quitan las 99 cosas que nosotros podríamos hacer. Pero en ese poema él también habla de que tenemos 100 manos, de que tenemos alegrías, de que podemos entender y podemos soñar. Y nos dice qué es lo que nos dice la escuela, que pensemos sin manos, que escuchemos pero no hablemos, que actuemos pero sin cabeza, que dejemos la alegría y el mundo por fuera. Y nosotros repetimos, no, nosotros tenemos 100 y el 100 sí existe, el 100 sí existe. Por eso hay otra cosa importante que nos dicen en la escuela, en el colegio, en la universidad. El juego y el trabajo no pueden ir juntos. La realidad y la fantasía no pueden ser iguales. El cielo y la tierra están separados. La razón y el sueño son cosas que no van unidas, cuando todo va unido. Nuestra mente y nuestro cuerpo son iguales. Por eso es muy importante entender esto. En esta reflexión que él hace de esta pedagogía de las 100 lenguas, él dice, la escuela nos enseña su mundo único, y nosotros enseñamos nuestro mundo único, el que nosotros queremos. Un mundo que se encuentra limitado de los contenidos, cerrado y que nos deja por fuera los 99 mundos que existen. Entonces, fíjense cosas tan importantes que nosotros tenemos que meditar cuando somos profesores, maestros o docentes en cualquier sitio que nos encontremos. Dice, allí no entra el sistema matriarcal. Siempre hemos tenido un sistema patriarcal. Nunca hemos pensado que lo matriarcal también existe. Allí tampoco entra lo ecológico, ni el otro, ni la etnia, ni la migración. Y todo eso existe cuando nosotros enseñamos. No nos deja entrar tampoco el conocimiento de la realidad. Y la realidad la tenemos por fuera. Y la tenemos dentro del aula de clase. La tenemos en nuestro campo. La tenemos en nuestra familia. La tenemos en todas las cosas y el contexto que está a nuestro alrededor. Pero nosotros no dejamos entrar sino lo que nosotros decimos y creemos. Entonces dice que la escuela castra nuestra comprensión de la realidad. Y es realmente eso. Nuestra escuela no la castra. Nosotros cuando fuimos a la escuela, cuando éramos niños, solo aprendíamos a repetir. Cuando fuimos al colegio, repetimos muchas cosas de las que nos enseñaron. Las aprendimos de memoria. Yo tengo una anécdota. Cuando yo estaba en bachillerato, me decían, dé la lección y salga, porque usted de pronto empieza a cansar aquí en la clase y entonces es mejor que usted se salga después de que dé la lección. Pero era una lección repetitiva. No me dejaron aprender de mis compañeros a ver qué decían en relación a esa temática que se estaba tratando. Entonces, fíjense todo lo que nosotros castramos y le quitamos al niño y a nuestro estudiante.
esas 100 maneras de soñar, de pensar, de imaginar, de expresarse. Nos robaron los mundos para completar los 100. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Meditemos eso. Estamos dejando que nuestro estudiante cumpla con esos 100 mundos que tiene para soñar, imaginar y cambiar el mundo. No lo dejamos. Volvamos entonces a una cosa importante, que es la escucha. Yo les mencionaba al principio que él tenía el asombro, los 100 lenguajes y tenía la escucha. La escucha como ese diálogo permanente entre yo y el otro, o entre el otro y yo. Esa escucha que es visible, esa escucha que a veces no la oímos, que nos hacemos del oído sordo para escuchar al otro. Entonces, digamos que el alumno, el profesor o el maestro o el aprendiz, como lo queramos llamar, es un adulto que debe escuchar, que debe aprender del otro en la escucha, que debe oír las preguntas que le hace el otro. ¿Recuerdan ahora 8 días que hablaba yo cuando el niño nos preguntaba y nos decía, mamá o papá o a mi hermanito, ¿cómo se hace esto? ¿Esto para qué? Nosotros a veces no lo dejamos ni lo contemplamos durante la clase. En ese encuentro o en esa mediación que tenemos con el otro. Entonces, fíjese que es muy importante esa flexibilidad en ese espacio o en ese escenario de aprendizaje donde yo le comparto al otro y el otro me comparte a mí ese significado de su saber que nos va a permitir a nosotros dialogar, un diálogo cálido, de empatía, como lo mencionaba la vez pasada, de empatía porque le voy a atender al otro en sus sentimientos, en sus emociones, en sus miedos y en sus angustias. Aquí entonces también entramos a tener en cuenta otros aspectos importantes que es lo cotidiano. Lo cotidiano es la mirada que nosotros damos a lo que sucede actualmente, a lo que es nuestro alrededor, a lo que es nuestra realidad. Tenemos que tener en cuenta esos aspectos muy importantes en lo que nosotros hacemos, y él lo menciona y lo dice como parte de su filosofía, que dice: enfaticemos en la importancia y en el valor de las situaciones que se producen en la vida y que contribuyen a una formación de manera natural. ¿Qué pasa hoy en día en nuestras casas? ¿Qué sucede entonces con lo que está en esta pandemia? Lo cotidiano. Lo mencionaba yo ahora 8 días. Lo cotidiano es aquello que tenemos hoy en día. ¿Qué es la pandemia? ¿Qué sucede en nuestra casa? ¿Cómo podemos dialogar con nuestros hijos, con los que están a nuestro alrededor? ¿O cómo dialogamos a través de estas plataformas que hoy en día nos han puesto para que podamos intercambiar con nuestros estudiantes ese conocimiento que ellos tienen y que nosotros queremos darle para buscar un significado? No dejemos que las clases de nosotros por estas plataformas se conviertan simplemente en yo transmitirle al otro mi saber. No, escuchemos el saber del otro. Pongámoslos a hacer actividades que el otro pueda comparar con los otros para buscar un significado en ese conocimiento. Propongamos un aprendizaje discontinuo. A nosotros nos gustan son los aprendizajes continuos, aquellos que se siguen. No,
Miremos otros acercamientos que ellos nos traigan. Miremos otros momentos en los cuales podamos aprender, pero no la continuidad. A veces nosotros cuando iniciamos las clases decimos, vamos a continuar en la temática que dejamos ayer y no podemos preguntar qué sucedió, qué podremos nosotros añadir, qué aprendieron ustedes anoche diferente a la temática que estamos viendo. Entonces, miremos esas etapas de la vida, miremos esos momentos en los cuales estamos y podamos compartir esas situaciones que nos sucedieron o ahora, hace un rato, o que de pronto nos sucedieron anoche o nos sucedieron ayer cuando estuvimos en todas las situaciones a las que nos enfrentamos durante la vida. Se deben crear climas en procesos de cambio y desarrollo, nos dice este enfoque, donde esté la familia, donde esté el ambiente, donde tengamos en cuenta ese contexto, esos recursos, esa autonomía. Él inventó una cosa muy importante durante su proceso de enseñanza-aprendizaje, que fue los famosos atelieres, esos espacios de arte, estética, donde el niño podía llevar todos sus recursos, sus pinturas, sus manualidades, sus esculturas, para que él las hiciera dentro del aula de clase y pudiera después él documentarlas, como lo dije anteriormente, y poderse presentar como si fueran una serie de exposiciones o de documentales que se pueden poner en las paredes cuando nosotros hacemos de pronto esos collages, con lo que hacen nuestros alumnos en la clase. Fíjense que podemos hacer muchas cosas que a veces nosotros no las hacemos porque no queremos, sino hacer lo que a nosotros se nos ocurrió, pero no lo que el alumno trae y podemos hacer con ellos, inventar. Debemos trabajar, dice él, con la incertidumbre, con lo nuevo que hay que aprender, desaprender y volver a reaprender. Ahora 8 días yo lo decía como parte de ese proceso de autoaprendizaje en casa. El aprender, el desaprender y el volver a reaprender, que es una de las metas que nosotros debemos tener en el proceso educativo. Hablamos del ambiente, que es acogedor, pero dice también él o algunos que han estudiado su pedagogía, que debe haber una polisensorialidad. Hay personas que aprendemos de diferentes maneras. Aprendemos mirando televisión, aprendemos trabajando en el computador, aprendemos conversando con el otro. Entonces, fíjense que debemos nosotros propiciar en nuestros estudiantes otros ambientes donde él pueda tener otros recursos de aprendizaje que él pueda llevar a ese momento en el que estamos nosotros haciendo esa mediación pedagógica en ese encuentro educativo que estamos teniendo con nuestro alumno. Debemos entonces afrontar cuáles son las capacidades y habilidades que tiene ese estudiante, mirar a ver qué es capaz de comprender, y podemos tener en cuenta esas habilidades cognitivas que yo hablé ahora 8 días, esas habilidades cognitivas que tienen que ver con la percepción, con la memoria, con la atención, con la inteligencia, con el pensamiento y con el lenguaje. Y debemos tener en cuenta también esas habilidades lógicas e imaginativas que tiene nuestro alumno, o que tiene nuestro aprendiz, o que tiene nuestro estudiante. Cuando nosotros lo ponemos a que haga, por ejemplo, una historieta, una caricatura, o a que invente una poesía en nuestra clase, o que invente un acróstico y no lo lea, con aquella temática que nosotros de pronto estamos desarrollando. Fíjense que nosotros aquí, con esta pedagogía que hoy hemos querido
exponerle algunos puntos importantes que trata, que los podemos resumir ya en 3 cosas importantes, que son la imaginación y la creación, desarrollarle eso en nuestro estudiante, escuchar lo que él nos quiere decir y tener un diálogo con él, un diálogo de vínculo, de afectividad, y no desperdiciar los 100 lenguajes que tiene el niño o que tenemos nosotros. No desperdiciarlos, dejarlos y explorarlos y explotarlos en todas nuestras clases para poder nosotros tener y dar un significado a ese aprendizaje. Resumiendo de pronto, podemos mirar que este enfoque se apoya mucho en algunas teorías de aprendizaje que ya conocemos y que hemos oído mencionar, que son la teoría de Piaget con el constructivismo, que nos habla de que el niño es capaz de crear su propio conocimiento. De Vygotsky, cuando nos habla del constructivismo social y que nos habla del desarrollo próximo, cuando nos dice que alrededor el ambiente hay que tenerlo en cuenta en el proceso de aprender. Con Freire, cuando nos habla de que la persona es crítica y creativa porque es un co-constructor de su conocimiento y es un coaprendiz. De Brunner, cuando nos habla de ese aprendizaje por descubrimiento. De Gardner, que nos habla de las inteligencias múltiples, que es un tema que podemos volver a tratar próximamente, porque él hablaba de las 8 inteligencias múltiples, pero ya han descubierto otras 5, y entonces podríamos decir que existen 13 inteligencias múltiples. Algunas son más desarrolladas que otras en algunas personas. Y por último, de Way, que habla de la experiencia, el aprendizaje por experiencia, que lo tratamos mucho hace 8 días, en el cual ese nos sirve para resolver los problemas. Esas eran las reflexiones y las cosas que hoy les traía yo a ustedes. No vi ninguna pregunta aquí en el chat, entonces si quieren hacer alguna pregunta, tenemos 5 minutos para, si alguien quiere preguntar sobre esta pedagogía, lo puede hacer a través del chat, porque ya dijimos que estos diálogos solo duran 30 minutos, y para respetar el tiempo de las personas que estuvieron, pues es importante que respetar ese tiempo. Si no hay ninguna pregunta, porque no la veo en el chat, entonces quiero despedirme de ustedes, desearles una feliz tarde, despedirme de las personas y enfermeros que de pronto escucharon, y volver a reiterar mi saludo de felicitaciones por esta semana del Día Internacional de la Enfermería. Ustedes saben que yo soy enfermera de profesión, y estamos celebrando con mucho orgullo la profesión de enfermería, más en estos tiempos de la pandemia, en las que algunas personas de nuestra profesión han caído por esa batalla, luchando contra esa batalla del COVID-19. Esperamos enviarles un saludo de solidaridad a sus familias y a todos los enfermeros y enfermeras de Colombia y del mundo. Muchas gracias. Nos veríamos dentro de 8 días con otra temática que les estaremos anunciando próximamente. No vi ninguna pregunta en el chat y por eso no la respondo. Feliz tarde. Aquí había una. ¿Qué teoría educativa nos recomienda para uso virtual en esta pandemia? Pues yo en mi experiencia como educador podría recomendar como pedagogía la pedagogía de Vygotsky,
que habla del ambiente próximo, la del constructivismo que se pueden combinar de Piaget y esta pedagogía de los 100 lenguajes y del asombro, porque viene muy bien que dejemos explorar en el niño esos 100 lenguajes. Muchas gracias y hasta una próxima vez.